La inteligencia artificial. La mente procesa la información, la codifica, la almacena y la recupera como un ordenador. La inteligencia artificial adopta la imagen especular y en una visión fuerte, no de manera metafórica, sino literal. En este caso, un ordenador es una mente. Los circuitos son distintos a los del cerebro y los programas con frecuencia también, aunque produzcan resultados semejantes a la conducta humana. Pero cuando estos se ejecutan, la máquina piensa igual que la mente cuando procesa la información. Entonces, para poder hablar de este tema tendríamos que preguntarnos, la cuestión es, ¿puede una entidad con unos muy limitados sentidos artificiales, esto es, sin visión artificial, aunque tal vez con sensores de distancia o con percepción de contorno y formas, pero sin reconocimiento semántico de las mismas, sin nariz electrónica, aunque con un tacto simple, sin apenas oído, para localizar sonido en el mejor de los casos, con efectores sin la flexibilidad ilimitada de las extremidades humanas? Si posee alguno con prótesis mecánica, sin emociones, sin necesidades ni sentido común, como la mayoría de los ordenadores y robots, ser consciente del mundo, tener sentimientos autónomos, conciencia o teoría de la mente. Para empezar con esta pregunta, hablaremos de Robocop. Entonces, COF es un proyecto a largo plazo que está llevado a cabo en MIT. El objetivo final es construir un robot humanoide capaz de interaccionar con el ambiente y con los seres humanos. Que COF aprenda mediante la interacción espontánea en su entorno, esa interacción le permitirá crecer y si el proyecto tiene éxito, madurar hasta la conciencia, modo parecido al crecimiento de un niño. El proyecto está todavía en la fase inicial. Bueno, en la evolución, la mente fue cambiando su complejidad. Posiblemente al principio se parecía más a un timbre o a un despertador. Esto es de un sistema de alarma. Tal vez con el paso del tiempo llegó a ser como una lavadora o una calculadora o una cámara de fotos. En resumen, una máquina de propósito específico, que servía para hacer un mapa del entorno, para orientarse o para reconocer a los miembros del grupo o a los depredadores, uniendo máquinas de propósito específico y combinando funciones. Tal vez pudiera surgir con el tiempo un ordenador, esto es, una máquina de propósito general. Durante todos estos millones de años fueron cambiando las condiciones del entorno, la disponibilidad de alimento, el clima, etc., generándose adaptaciones, reorganizando funciones, de modo que el cerebro humano es resultado de la acumulación del viejo cerebro sensorio-motor reptiliano, del emocional cerebro mamífero y del inteligente neocórtex. La prueba de Turing. Alan Turing se puede considerar el padre de la inteligencia artificial, siendo el autor del concepto de computadora. Predijo que la máquina podría llegar a adquirir una capacidad comparable con la inteligencia humana. Para poner fin a las posibles discusiones sobre qué es la inteligencia y si es posible o no atribuirla a una máquina, en el año de 1950 propuso la llamada prueba de Turing, o también juego de imitación, para examinar la inteligencia de una máquina. La prueba se basa en la idea de que la interacción verbal constituye un medio en que la inteligencia se hace más potente. En el test de Turing, una persona ha de mantener una conversación por medio de una interfaz y un teclado con el sistema de inteligencia artificial. Si el juez no es capaz de discriminar con una probabilidad superior cuál de los dos participantes es el ordenador, se puede considerar que el sistema posee una inteligencia comparable a la humana. El punto de vista de Daniel Dennett. Según Dennett, la prueba de Turing constituye un medio suficiente para detectar la presencia de inteligencia. Sin embargo, hay que hacer una matización. Si aceptamos que para pasar el test hay que ser capaz de pensar, ¿significa que no pasarlo implica no pensar? Dennett afirma que no. Puede ser que existan formas de inteligencia que simplemente no están hechas para ganar el juego. Es cierto que hoy en día quizá no tenemos ninguna máquina capaz de pasar la prueba, pero sí existen sistemas informáticos que exhiben algunos rasgos característicos del pensamiento. Created using Powtoon.